A pesar de su salario, ¿siente que su dinero nunca evoluciona? La verdad es que quienes se enriquecen de forma consistente utilizan una fórmula que casi nadie usa: la regla de los 72. No requiere suerte ni salarios fuera de lo común, solo tiempo y consistencia. Lo que descubrirá aquí puede ser el punto de inflexión entre seguir dependiendo del salario o finalmente hacer que el salario trabaje para usted. Puede que tengas estabilidad, un buen cargo, un ingreso mensual superior a la media, y aún así sentir que estás estancado en el mismo lugar financieramente. Esto es más común de lo que parece. La mayoría cree que la solución está en ganar más. Pero, ¿y si el verdadero problema no es cuánto entra, sino lo que no sucede con lo que ya ha entrado? Lo que pocos perciben es que un salario alto, mal dirigido, puede crear una ilusión peligrosa: comodidad momentánea, pero estancamiento a largo plazo. Eso no es riqueza, es una forma sofisticada de supervivencia. Ahora, ¿y si descubrieras que hay una lógica simple, matemática, capaz de hacer que tu dinero evolucione sin depender de ganar más? Esa lógica existe, y tiene todo que ver con los intereses compuestos aplicados con estrategia. Pero, ¿cuál es el verdadero ritmo de la multiplicación patrimonial? ¿Y cómo puedes estimar, con precisión, cuánto tiempo necesita tu dinero para duplicarse? La respuesta está en la fórmula que vamos a explorar a continuación. Existe una fórmula que puede darte una estimación casi instantánea de cuánto tiempo tomará tu dinero en duplicarse. Se llama regla del 72. La lógica es directa. Tomas el número 72 y lo divides por la tasa de retorno anual de tu inversión. El resultado muestra en cuántos años tu capital se duplica. Y esto vale para cualquier valor. Si inviertes con un retorno promedio del 4% anual, por ejemplo, tu dinero se duplicará en 18 años, sin invertir nada más. Y con 6% anual, el mismo capital se duplica en 12 años. Ahora, aquí está el punto crítico. La diferencia entre 4% y 6% parece pequeña, ¿verdad? Pero representa una ventaja de casi una década entera ahorrada para alcanzar el mismo objetivo. Eso es lo que hace que el uso de esta regla sea tan poderoso. No solo por la proyección, sino por la comparación que permite. Pero atención, es precisamente aquí donde muchos se equivocan. Comienzan a buscar retornos del 10% hasta el 12% anual, creyendo que acelerarán el proceso. Pero no existen inversiones que ofrezcan esos retornos después de impuestos, con consistencia y seguridad. Por esta razón, la regla del 72 debe ser utilizada como brújula, no como promesa. Ayuda a tomar decisiones basadas en el tiempo, no en la emoción. Imagina que un fondo conservador ofrece 3% anual. Con él, tu dinero se duplicaría en 24 años. Pero, ¿qué pasaría si encuentras otra opción con 5% anual? Con riesgos similares, el mismo resultado ahora podría llegar en menos de 15 años. Pero, ¿y si además también haces aportes mensuales? El efecto podría ser aún más significativo. Imagina que comiences hoy con 10.000 euros invertidos. Si esa cantidad rinde 4% al año, se duplicará a 20.000 euros en 18 años. Ahora, si el rendimiento es de 6% al año, ese mismo capital se duplica en 12 años. Solamente 2 puntos porcentuales de diferencia. Y ganas 6 años de tiempo. Es poco en la tasa, pero mucho en el resultado final. Ahora viene la parte más interesante. Y si, además de esos 10.000 euros iniciales, inviertes 250 euros al mes, de forma disciplinada, con una tasa media de 4% al año, al final de 20 años, el monto acumulado será de aproximadamente 96.000 euros. Si la tasa es de 6%, el total superará 116.000 euros. Son 20.000 euros más, solo por la diferencia en el rendimiento. Pero el secreto aquí no es encontrar la inversión perfecta, es respetar el proceso. Porque quien intenta adivinar el mejor momento, generalmente pierde los más importantes. Ya quien invierte cada mes, incluso con retornos modestos, construye riqueza real, pues la rentabilidad hizo diferencia, pero el aporte constante también. Hay un concepto que resume esto con precisión.
el triple retorno. Ganas sobre el capital inicial, ganas sobre cada nuevo aporte y ganas sobre los intereses. Pero incluso esta regla simple, aún existe un riesgo oculto que muchos ignoran. Mucha gente aún cree que dejar el dinero en el banco de ahorro es el camino más seguro. Y a primera vista, parece lógico. Está protegido, es accesible, sin riesgos de mercado. Pero lo que casi nadie percibe es el riesgo silencioso oculto en esa elección. En los últimos años, el banco de ahorro tradicional ha rendido, en el mejor de los casos, el 2% anual. Mientras tanto, la inflación media en el mismo periodo fue de alrededor del 5%. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que, incluso sin darse cuenta, está perdiendo poder adquisitivo. Si usted deja 10.000 euros aplicados por un año al 2%, pero la inflación es del 5%, su dinero se ha reducido en un 3% en términos reales. Es como si estuviera pagando un impuesto invisible para mantener la comodidad de no hacer nada. Ahora, piense en el impacto acumulado en 10 años. Ese valor puede tener un poder adquisitivo equivalente a menos de 7.000 euros. Y todo eso por elegir lo que parecía ser el camino más seguro. La verdad es que el banco de ahorro no fue hecho para multiplicar capital, ni mucho menos para preservarlo. Solo sirve como una reserva de emergencia con liquidez inmediata, pero no para acabar el crecimiento patrimonial. Y la pregunta que queda es, si dejar el dinero parado es una pérdida cierta, ¿qué sucede con quienes comienzan tarde, pero deciden actuar? Es exactamente esto lo que vamos a explorar ahora. Muchos creen que pueden compensar el tiempo perdido simplemente invirtiendo más. Pero el tiempo tiene un valor que ningún esfuerzo posterior puede recuperar completamente. Y para ilustrar esto, vamos a comparar a dos inversores. El primero comienza a los 38 años, invirtiendo 300 euros al mes con un retorno promedio del 5% anual. A los 60, habrá acumulado aproximadamente 144.000 euros. Ya el segundo comienza más tarde, a los 45 años, pero intenta compensar invirtiendo 500 euros al mes a la misma tasa. Su resultado final, a los 60, será de alrededor de 80.000 euros. A pesar de que sus aportes son un 66% mayores, el segundo perfil termina con 64.000 euros menos. Esto se debe a que los intereses compuestos no funcionan como una recompensa por el esfuerzo financiero. Recompensan a quienes respetan el tiempo. Y este es un punto que pasa desapercibido para muchos. La mayoría subestima el costo de esperar un año más o de comenzar cuando se pueda. Pero cada año perdido significa perder un ciclo de multiplicación, y ese ciclo no regresa. ¿Quieres ver la importancia de comenzar antes? Si el inversor 1 que citamos anteriormente pospone su inicio solo 2 años, está renunciando a más de 20.000 euros en el resultado final. Por eso, lo más importante no es aportar más, sino comenzar ahora, incluso si es con poco. Pero todavía existen barreras que detienen a muchas personas. Puede ser el miedo a invertir, o la idea de que ya es demasiado tarde. En el próximo capítulo, iremos directamente a esas creencias, y a cómo superarlas con lógica, no con emoción. Vamos a entender una barrera a la vez. Si has llegado hasta aquí, quizás aún estés pensando, pero, ¿realmente no es demasiado tarde para mí? Y esta es una duda legítima. Pero la respuesta es simple: no, no lo es. Existen innumerables casos de personas que comenzaron a invertir después de los 40 y con aportes consistentes y disciplina, acumularon más de 100.000 euros antes de la jubilación. El punto de inflexión no fue la edad, fue la decisión de comenzar. Otra barrera común es la sensación de que falta dinero. Pero, ¿realmente falta? ¿O falta prioridad? Aportes pequeños, como 100 euros al mes, ya son suficientes para iniciar. Si buscas en tu presupuesto, seguramente encontrarás lugares para ahorrar esa cantidad. Lo que marca la diferencia no es el valor inicial, sino la constancia. Y cuanto antes comience esa constancia, más tiempo trabajará a tu favor. Y el miedo a perder es comprensible. Pero hoy, el riesgo silencioso no está en los mercados. Está en dejar el capital parado, perdiendo valor frente a la inflación.
Es un riesgo invisible, pero con efecto garantizado. No saber invertir es un problema resoluble. Pero decidir no invertir es una elección con consecuencias. Incluso si solo compras índices que replican el mercado, aún tendrás mucho más resultado que no invirtiendo. Ahora que sabes esto, ¿cómo aplicar todo esto con tu propio salario? En la práctica, todo comienza con identificar la tasa de retorno promedio que ya tienes hoy. Por ejemplo, si tus inversiones están concentradas en un fondo conservador que rinde 2% al año, ya sabes, 72 dividido por 2 da 36 años. Ese es el tiempo que tu capital llevará para duplicarse, si nada cambia. Pero, ¿y si ajustas tus elecciones y aumentas tu tasa a 4%? Ahora el tiempo de duplicación cae a 18 años, con 5%, a poco más de 14 años. Eso ya cambia el juego. Y aquí es donde entra una herramienta poderosa, la ingeniería inversa del patrimonio. Definís cuánto quieres acumular, estimas una tasa realista y aplicas la regla de los 72 para entender en cuánto tiempo tu patrimonio se duplica. Luego, ajustas tus aportes para acortar ese tiempo, si es necesario. Este proceso transforma metas vagas en un plan lógico y permite visualizar algo aún más importante: múltiplos de capital. Si duplicas tu dinero en 12 años, puedes cuadruplicarlo en 24, sin necesidad de duplicar los aportes. Y aquí va el insight de oro. Lo que no se puede medir, no se puede multiplicar. La regla de los 72 transforma lo invisible en visible y lo incierto en calculable. Pero mientras algunos ponen esto en práctica, otros continúan atrapados en la rutina, esperando el momento adecuado. Y es ahí donde surgen dos caminos opuestos, como veremos ahora. Imagina a dos colegas de profesión, ambos con buena formación, carreras estables y ingresos similares. A los 38 años, uno de ellos decidió comenzar a invertir con regularidad, incluso sin dominar todos los detalles. El otro prefirió esperar. Decía que no era el momento adecuado aún. El tiempo pasó. A los 60, los resultados aparecieron. El primero construyó una base sólida de ingresos pasivos. Hoy tiene libertad geográfica, seguridad y puede elegir cómo y cuándo trabajar. El segundo, aunque sigue siendo productivo, aún depende completamente del salario. Vive con temor al futuro, a la jubilación y al creciente costo de la vida. ¿Lo curioso? Ambos tuvieron las mismas oportunidades. La diferencia no estuvo en el salario, ni en la suerte. Estuvo en la claridad. Y principalmente, en la acción. Esta elección, entre posponer o comenzar con lo que se tiene, se toma de forma silenciosa todos los días. Y su impacto solo se manifiesta años después. Pero si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para romper este ciclo. Ahora, solo falta un paso: transformar todo esto en una decisión práctica. La regla de los 72 deja claro: el secreto no está en cuánto ganas, sino en cuánto tiempo tu dinero trabaja para ti. Y cuanto antes esto comience, mayor es el impacto. Haz tu propio cálculo hoy. Observa cuánto tiempo lleva duplicar lo que ya tienes y lo que puede suceder si aumentas un poco tus aportes. Mientras muchos siguen buscando atajos, tú puedes elegir la ruta más segura y poderosa: el tiempo sumado a la lógica. Nos vemos en el próximo video.